Un saludo, queridos estudiantes. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Esta es una clase introductoria sobre fluidos. El objetivo es presentarles unos elementos iniciales para el estudio de estos. Les hablaré de tres cosas. Primero, los estados de la materia. Segundo, la definición de fluidos. Y tercero, dos propiedades importantes para su estudio, la densidad y la presión. Los estados de la materia se presentan habitualmente en cuatro formas que llamamos formas de agregación: sólido, líquido, gas o plasma. Estos estados de agregación de la materia caracterizan las fuerzas de unión de las partículas, moléculas, átomos o iones que la constituyen. La materia en estado sólido se caracteriza por una disposición específica de sus partículas, basada en fuerzas intermoleculares muy rígidas y fuertes, lo cual se traduce en una estructura física muy bien definida. Dichas fuerzas de cohesión entre las partículas mantienen la forma y volumen del sólido estables y le otorgan cierto margen de dureza y de resistencia. El estado líquido se considera intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso, ya que sus partículas se encuentran lo bastante juntas para conservar una cohesión mínima, a la vez que lo suficientemente dispersas para permitir la fluidez y el cambio de forma. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incompresible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no con forma fija. El estado gaseoso se caracteriza por tener sus partículas constitutivas poco unidas entre sí, o sea, expandidas a lo largo del recipiente donde se encuentren, hasta cubrir lo más posible el espacio disponible. Esto último se debe a que las partículas presentan entre sí una fuerza de atracción muy leve, lo cual se traduce en que los gases carezcan de forma y de volumen definidos, tomándolas del recipiente que los contenga, y tengan además una bajísima densidad, puesto que sus partículas se encuentran en un estado de relativo desorden, moviéndose o vibrando muy velozmente, como lo vemos en la animación. El estado plasmático puede considerarse como un gas ionizado, o en otras palabras, un gas cuyos átomos han sido despojados de sus electrones originales, se han cargado eléctricamente y no poseen equilibrio electromagnético. Por eso son buenos conductores eléctricos y sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. El estado plasmático es en principio semejante al gaseoso. No tiene una forma o volumen definido, a no ser que esté encerrado en un contenedor o recipiente. Para diferencia del gas, en el que no existen efectos colectivos importantes, el plasma bajo la influencia de un campo magnético puede formar estructuras como filamentos, rayos y capas dobles. Los átomos de este estado se mueven libremente. Cuanto más alta es la temperatura, más rápido se mueven los átomos en el gas, y en el momento de colisionar la velocidad es tan alta que produce un desprendimiento de electrones. El plasma no es un estado frecuente en la cotidianidad. Puede obtenerse mediante un proceso de ionización de los gases, tan simple a veces como calentarlos para hacer que sus partículas vibren más velozmente. Otros medios para ello son la magnetización o la aplicación de electricidad y otros procesos artificiales. Dadas las condiciones existentes en la Tierra, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en estado sólido, líquido y gaseoso. Tal es el caso del agua.
La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así por ejemplo los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido, y gases como el oxígeno o el dióxido de carbono. El video nos muestra estos tres estados en que se puede encontrar el agua. Inicialmente veíamos cubos de hielo cuando la temperatura está bajo cero. Ahora que está llegando a cero, vemos la transformación de ese estado sólido al estado líquido. Y a medida que va aumentando la temperatura, eh, pues se va transformando más ese hielo en líquido. Entonces el agua va tomando ese estado líquido. Continúa el aumento de temperatura por arriba de los 0 grados centígrados. eh, Algunas partículas empiezan a convertirse en gas, a desprenderse, o sea, y cuando llega a los 100 grados centígrados, este proceso de desprendimiento se intensifica, lo que conocemos como evaporación, y lo que está sucediendo es que el agua pasa a otro estado, que es el estado gaseoso. Adelanto acá un poco el video.